¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues tal y como lo comentamos en su momento, Donald Trump no sorprendió a nadie con sus decisiones que ha tomado en los primeros minutos, en las primeras horas de su regreso al poder. Una de ellas, y es la que más cuestionamientos genera, la que más indignación genera, es la que tiene que ver con los migrantes. Desde su campaña electoral, Trump y el señor Vance, quien es actualmente el vicepresidente, ahijado de Peter Thiel, ahijado me refiero político y económico, comenzaron a estructurar una narrativa que criminaliza la migración, culpando a los migrantes de todos los males, por supuesto, de los Estados Unidos, asegurando que se convierten incluso en un peligro de seguridad nacional, que trasladan droga, que violan, que matan, que se comen perros y gatos, llegaron a decir en algún momento. Todo ello precisamente para legitimar las acciones draconianas que llevarían a cabo en los primeros minutos de que iniciaran esta administración. Nadie puede negar lo que sucedió en el gobierno anterior de Trump con esas imágenes brutales en donde vimos a los migrantes encarcelados literal en jaulas, lo mismo que a los niños y niñas menores de edad, quienes los separaban precisamente de, de sus padres, niños que no eran bien cuidados, niños que eran ignorados, niños que lloraban y que absolutamente nadie los tomaba en cuenta en un trato verdaderamente cuestionable hacia la administración de Donald Trump, que de esa forma se congratulaba hacia todo esa postura racista, clasista de supremacía que hay en un sector de la población de los Estados Unidos y su clásico discurso del muro. Voy a construir un muro y México va a pagar por el muro. A final de cuentas, el muro no se construyó como tal, ¿no? Y seamos muy claros al respecto. Influyó en muchos sentidos la pandemia, la relación con Andrés Manuel López Obrador, los acuerdos que se llegaron con el gobierno mexicano en ese sentido, que le permitieron a Trump sentirse triunfador, sentirse ganador en una discusión que en realidad pues lo único que hace es desnudar la enorme hipocresía tanto de él como de esa clase política empresarial, quienes de una u otra forma satanizan a la migración, porque la migración en Estados Unidos no es un caldo de cultivo para criminales ni mucho menos. El gran porcentaje de migrantes que se encuentran en la Unión Americana aportan al desarrollo de los Estados Unidos, aportan a la economía de los Estados Unidos, pagan sus impuestos y sin embargo no reciben absolutamente nada a cambio más que maltrato, más que vejaciones, más que insultos, más que la criminalización. Si Estados Unidos realmente hubiera querido ya resolver el problema, hubiera llevado a cabo desde hace mucho una reforma migratoria. Sin embargo, esto no lo van a hacer por una cuestión económica, pero también por una cuestión de sobrevivencia. ¿A qué me refiero? En el primer caso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a que es precisamente a las empresas grandotas, a esas empresas que se han visto beneficiadas con las reformas neoliberales y demás, a las que les conviene mantener a los migrantes en esas situaciones, mano de obra barata, sin ningún tipo de compromiso a cambio, sin ninguna seguridad social. Cuando quieres los despides y no pueden hacer absolutamente nada por el miedo precisamente de ser deportados. Y esas mismas empresas grandotas son las que crean las condiciones necesarias, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito de seguridad, para que la gente deje sus países de origen, particularmente el caso de Centroamérica. Entonces es un negocio completito, redondo para el gran capital, el mismo que ha sido el impulsor de la corporatocracia tanto en los gobiernos demócratas como ahora en el gobierno republicano. Y en el segundo, y en el segundo punto, que no podemos dejarlo también, por supuesto, de lado, es que los latinos, los hispanos, son la minoría que más ha crecido en los últimos años. Entonces, para los anglosajones es una amenaza. Es una amenaza que culturalmente los hispanos, que racialmente los hispanos comiencen a competirles de verdad los diferentes espacios por la forma en cómo ha crecido esta población. Y bueno, todo esto se los comento porque la pesadilla se ha vuelto ya realidad. El gobierno de Donald Trump
dio vía libre este martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados protegidos como escuelas, iglesias y hospitales. Esto de acuerdo con las nuevas directivas del Departamento de Seguridad Nacional, es decir, no estarán seguros en ningún lugar. En un comunicado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman, anunció el fin de los lineamientos establecidos en la administración Biden que impedían la aplicación de la ley en lugares sensibles. Esta acción empodera, dice él, a los valientes hombres y mujeres de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza del Servicio de Inmigración y Aduanas para aplicar nuestras leyes migratorias y atrapar criminales, criminales, incluyendo asesinos y violadores que han ingresado ilegalmente a nuestro país. ¿Cómo puedes asegurar que son violadores o asesinos? Que son criminales. Esto es un discurso fascista por donde se le quiera ver. Dice este hombre, los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas o iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no atará las manos de nuestros valientes fuerzas del orden. Otra vez este concepto de valentía, que lo único que hace es tratar de posicionar en un aspecto positivo lo que es un abuso, lo que es un abuso, lo que es una agresión, lo que es una vejación en todos los, los aspectos. Hoffman explicó que de esta manera se pone fin a lo que él llama abuso del párole humanitario y regresa el programa a la revisión caso por caso. El párole permitía a ciertos migrantes vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Según ellos, la administración Biden abusó del programa de libertad condicional humanitaria para permitir indiscriminadamente la entrada a nuestro país de 1.5 millones de inmigrantes, y todo esto se detuvo el primer día de la administración de Donald Trump. Como nos podemos dar cuenta, comenzó literalmente la cacería. Comenzó literalmente la cacería en contra de un sector de la población de los Estados Unidos, los cuales, por supuesto, son muy diferentes, muy, pero muy diferentes a lo que dista este discurso por parte de los trompistas. Un discurso que se viene germinando, que se viene, por supuesto, profundizando, ¿no?, en sus diferentes capas, todo con el afán precisamente de tratar de una manera o de otra de pretextar y de justificar el fracaso de un sistema político, de un sistema económico que únicamente beneficia al gran capital. Dice nuestro querido Juan Becerra Costa que la historia del capitalismo, por tanto la historia de Estados Unidos, se destaca por los desplazamientos de personas que dejan sus países de origen para intentar encontrar mejores condiciones de vida en aquellas naciones en las que necesidades de acumulación de capital les ofrecen la oportunidad de encontrar trabajo. La migración hacia Estados Unidos se debe principalmente a la demanda, a la oferta de empleos, en la que muchos migrantes se ocupan en los puestos más precarios, pero aún así encuentran salarios muy superiores a los que podrían obtener en sus países de origen. Estados Unidos es, desde antes de llamarse así, un territorio conformado por migrantes. Los primeros llegaron caminando desde Asia por el estrecho de Bering, y siglos después desde Europa por mar arribaron los ingleses, los españoles, los esclavos africanos, los holandeses, los irlandeses, los franceses, a quienes con el paso de los siglos se sumaron personas provenientes de todo el mundo. Incluso nos recuerda Juan que a partir del siglo XX, vecinos mexicanos, perdóneme, centro y sudamericanos, en busca del llamado sueño americano, ¿no?, también formaron parte ya de esta realidad. Lo cierto es que se ha convertido en una verdadera, pero verdadera pesadilla. Muchos de los que se quejan de los migrantes como tal lo hacen para no reconocer la fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo a bajo costo, que requirió ese modelo depredador que fue satisfecha con aquellos a quienes se contrató a cambio de bajísimos salarios, sin derechos laborales, sin seguridad social. Las precariedades, la ausencia de condiciones de desarrollo, las vulnerabilidades, la pobreza extrema y todo aquello que obligue a las poblaciones a huir de sus lugares de origen con rumbo a Estados Unidos son, y coincido con lo que determina Juan, construcciones sociales intencionales, lo que decíamos hace un momento, que se fueron agravando de forma intencional. Intencional. Los casi 38 millones de mexicanos que viven ahí en Estados Unidos generan 338 mil millones de dólares al año.
lo que equivale al Producto Interno Bruto de Colombia. Por cada 131 empleos creados en filiales estadounidenses en México, se generan 333 empleos adicionales en Estados Unidos. Solamente para darnos cuenta, en 2022 los migrantes sin documentos pagaron por impuestos alrededor de 97.000 millones de dólares. Más de 55% de las empresas emergentes estadounidenses valoradas en 1.000 millones de dólares fueron fundadas por migrantes, quienes obviamente han impulsado avances tecnológicos que generan aún más riqueza. Como bien señala Juan Becerra Costa, los migrantes son parte integral fundamental del crecimiento económico de los Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿qué buscan en realidad estas personas? ¿Es tanto el odio? ¿Es tanta la intención de imponer una supremacía racial como tal? Porque de acuerdo a la visión de Trump, los migrantes están bien siempre y cuando sean blancos y provengan de países blancos y bonitos, ¿no? Pero cambia completamente cuando son morenos, cuando vienen de Asia, cuando son negros, cuando vienen de países que supuestamente para ellos son totalmente inferiores. Claramente estamos en un reflejo de que el trumpismo no tiene un plan preciso de qué hacer con el tema de la migración, solamente una verdadera cacería que va a generar un problema económico hasta para ellos. Más allá del discurso xenófobo, de la verborrea, ¿no?, en torno al muro y demás, de la deportación masiva, en realidad no tienen interés en solucionar de fondo este problema, porque más allá de querer implementar miedo en los indocumentados, más allá de la discriminación con saña y de las amenazas constantes, al momento lo que no vemos de forma clara es una estrategia por parte del presidente de los Estados Unidos y de su grupo de apóstatas que están ahí presentes, que de una u otra manera buscan, por supuesto, ¿no?, defender, dicen ellos, su manera de actuar, su manera de pensar. Lo cierto es que es una forma que va a detonar en su propia contra. Veremos hasta dónde continúa, pero lo cierto es que ha comenzado ya la cacería de uno de los sectores más maltratados injustamente, porque con esto concluyo, ellos son resultado de ese mismo sistema que Estados Unidos ha ayudado precisamente a consolidar. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Póngale pulgar arriba, compártalo, déjenos su comentario, por favor, si son ustedes tan amables. Espero les hayan gustado las entrevistas que hemos hecho para el canal alterno y ya lo sabe. Nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.